Bueno, pues continuamos con Alsacia y Lorena, la manzana de la discordia de Francia y Alemania. Bueno, nos habíamos quedado, estábamos comentando la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que es cuando se va a firmar el Tratado de la Paz de Westfalia. Bueno, pues en esta guerra todo era de, digamos, guerras medievales, y ahí se estaba formando el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Lo que luego sería el primer Reich. Como dijimos, con la rama de los Habsburgo, y que de los Habsburgo pues nosotros teníamos el nieto de los reyes católicos, el Carlos I, que llegó a ser Carlos I y quinto de Alemania, por su madre, que era Juana la Loca, la mal llamada Loca, pues se casó con el Felipe el Hermoso, que era sucesor de esto de los Habsburgo, ¿no? Por lo que se ve, en la rama Habsburgo luego hay dos casas, se divide, un Maximiliano, no sé qué. En fin, yo supongo que una derivará en lo que luego sería el Imperio Austrohúngaro y la otra, pues lo que eran el Sacro, o sea, lo que luego llegaría a ser el Imperio Alemán. Bueno, pues entonces estos conflictos también de la guerra de los 30 años también tenía guerras locales, como la guerra de España con los Países Bajos, ya que eran provincias nuestras. Bueno, y ya lo que nos ocupa, Luis XIV, en la guerra de los 30 años, reconquista los territorios de Alsacia, se los reconquista a los Habsburgo. Culturalmente ellos tenían sentimientos alemanes y no querían convertirse al catolicismo francés. Tenían una frontera aduanera que la separaba de Francia, y ya durante la Revolución Francesa, Napoleón, la región ya se estrechó más con Francia. Siguió formando parte de Francia a pesar de la derrota de Napoleón. Pero es que Alemania estaba descompuesta en estados: Baviera, Silesia, Sajonia, etc. Y Prusia, que Prusia sería luego el estado que lideraría la conferencia alemana o el imperio alemán. Aunque el alemán siguió siendo la lengua oficial, ya que era la lengua materna, y bueno, o sea, como digo, formaba parte de Francia, pero tenían sentimientos alemanes porque no querían convertirse al catolicismo francés. Bueno, la paz de Westfalia se firma en el 1648, finaliza la guerra de los 30 años y Alemania, y también finaliza la de los 80 años entre España y Países Bajos. Aquí participan el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Fernando III de Habsburgo, que este era el hermano de Carlos I, que ya abdicó en él porque Carlos I no podía llevar tanto, aparte que ahí nos embarcó en un rollo que el país lo esquilmó para poder conseguir el imperio, para luego panar. Pues este Paz de Westfalia estableció el principio de la integridad territorial. Es el fundamento de la existencia de los estados frente a la concepción feudal. Marcó el nacimiento del Estado-nación. Pues bueno, pues aquí nacería el Sacro Imperio Romano Germánico.
también supuso la pérdida del poder real del emperador y una mayor autonomía de los más de 300 estados resultantes. También España firmó la paz con las provincias de los Países Bajos en junio del 1648, reconociendo su independencia, pero bueno, esto es que es muy largo y complicado. Entonces ya, como digo, Alsacia y Lorena, Luis XIV se la había arrebatado al imperio, al Sacro Imperio Romano Germánico. Ya llegaríamos a la unificación alemana, con Prusia como líder. Y en 1870, que llegó la guerra franco-prusiana, esta que hemos hablado cantidad de veces. 1870, sabéis que en España se había producido la Revolución La Gloriosa, habían derrocado a Isabel II, el general Prim, y este estaba buscando un rey. Digamos que iban a poner un rey democráticamente, con elecciones. Y uno de los candidatos era la casa de Hohenzollern o no sé qué de Prusia. Claro, eso le daba mucho coraje a Francia, porque allí ya gobernaba Napoleón III, un sobrino de Napoleón, que aunque llegó con, no sé si de la Tercera República, aunque llegó con elecciones, pero al final dio un golpe y quiso también formar como su tío, un emperador. Este estaba casado con la granadina, la emperatriz Eugenia de Montijo. Entonces, claro, este le dio mucho coraje que pudiese ser un rey alemán, podía ser rey español, que no, que al final ya sabéis fue Amadeo de Saboya, el italiano, que duró 13 meses. Pues entonces se produce esta guerra, como toda absurda, y esta ya es donde ya le infringe tal derrota, yo creo que aquí ya estaría el Otto von Bismarck, a Napoleón III, que no sé si hasta muere en la última batalla, y entonces pues uno de sus objetivos es recuperar Alsacia y Lorena, zona estratégica de comunicaciones en Europa Central, que además disponía de recursos naturales y además ya industrializado, tenía su puesto militar avanzado, y también anexaron zonas de habla francesa, además de la alemana. Y lo que desencadenó, esto ya sí desencadena un sentimiento anti-alemán, una ola de descontento de los franceses. Estamos en el 1870, pues ya se aproximaba la Gran Guerra. En el 1914, pues casi 44 años después. Estos 44 años, Alsacia y Lorena pertenecen a Alemania. Por tanto, Alsacia y Lorena pasa bajo soberanía. Bueno, aquí vuelvo un poquito a trabar. Alsacia y Lorena, como digo, pasó a soberanía francesa en la Paz de Westfalia. Lorena, un enclave alemán dentro de la Galia francesa, se incorpora a Francia en 1766, luego de que la dinastía reinante no encuentre un sucesor al trono. Francia siempre ha tenido una política centralista, con lo cual se esmeraron en expandir su lengua y cultura francesa por Alsacia y Lorena, aún siendo la mayoría germánica, a haber permanecido más tiempo con los Habsburgo. Y ya de aquí nos vamos al siglo XIX, el siglo de los nacionalismos. El alemán, uno de los más importantes, pues se uniría a la reunificación alemana liderada por Prusia de Otto von Bismarck. Este ya sería el segundo rey, el primero, como dijimos, el Sacro Imperio Romano Germánico, pero que como lo descompuso
con la guerra de los 30 años y eso, y después la guerra napoleónica, y después de la guerra napoleónica Prusia se convierte en una potencia regional que compite directamente con Francia. Se fortalece luego de vencer a Dinamarca en 1864 en la guerra de los ducados y la guerra austro-prusiana de 1866, que por lo que sé, aquí hubo una guerra entre Prusia y Austria para ver quién iba a ser el gallito, digamos, de la unificación alemana. Gana Prusia y lo excluye de las pocas veces que se ve en la historia, ¿no? Porque normalmente todas las guerras tratan de anexar territorios para quedarse con los recursos naturales y cobrar impuestos y toda la historia. Pero no, aquí los quitan, aunque luego se asociarán con ellos un poco más tarde. Excluyendo, como digo, de la unificación alemana a los austriacos. Y es aquí cuando empieza a forjarse el imperio austrohúngaro. Y por último, en 1870, como ya digo que esto es un poco repasillo, la guerra franco-prusiana, donde la Confederación Alemana del Norte, liderada por Prusia de los Hohenzollern y el resto de los estados alemanes, vence a la Francia del Imperio francés de Napoleón III, que deshizo la Tercera República para imitar a su tío Napoleón, emperador. Esta unificación alemana creo que la hacen en el propio Palacio de Versalles. O sea, se anexaron Alsacia y Lorena en el Imperio Alemán, el cual proclama su unificación en el Palacio de Versalles. Una humillación a los franceses que solo van ya a pensar en revancha. Eso, más lo que he dicho antes, que claro, como son de muchas fuentes, pues cronológicamente a veces hay solape. Como dije antes, al anexar Alsacia y Lorena, lo hacen también muchos territorios de habla francesa. Entonces, eso más que proclaman su unificación en el Palacio de Versalles, todo eso va a crear un gran sentimiento anti-alemán. Y bueno, llega la Primera Guerra Mundial, pero antes vamos a recapitular un poco. Como dije, en el Imperio Romano, Alsacia y Lorena era de Francia, digamos, más o menos. Luego llega el Sacro Imperio Romano Germánico y con los Habsburgo y se la quedan. Luego, en la Paz de Westfalia, en la Guerra de los 30 años, pasa nuevamente a Francia. Tengo el recuento de años, luego ya lo veremos. Luego, en la Guerra Franco-Prusiana, ya pasa nuevamente a Alemania. Y ya llegamos a la Primera Guerra Mundial, que la va a recuperar Francia. Bandos opuestos, enemistad hereditaria franco-alemana, tensión mundial. Todo esto viene, como sabéis, por el mal reparto de África, que Alemania llega tarde. Hay dos bloques, la Entente, que era Francia con Inglaterra, que aparcan sus diferencias, y luego es la Triple Entente, que se unen también con los zares de Rusia. Esto frente a la Triple Alianza de los imperios centrales. Esta Triple Alianza era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y posteriormente se le uniría también el Imperio Otomano. Esto pues se había evolucionado demasiado rápido, la revolución industrial, sabían muchas tecnologías nuevas, no sé qué, y claro, todo esto pues, al final las economías desencadenan en economías de guerra, empiezan a fabricar juguetes, todos tienen juguetes nuevos, quieren probarlos. Pensaban que esto iba a ser muy rápido. Claro, hay una tensión que solo faltaba, pues eso, lo que ya vimos, ¿no? Con Gavrilo Princi, aquel serbobosnio,
que encendió la mecha. Pues bueno, ya no puedo seguir los 15 minutos y ya mañana haremos otro. Está bastante interesantillo.